Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a ver el Salmo número 1. Esta es la serie de los Salmos que estamos estudiando los días miércoles a las 7 en su mismo canal. Y el Salmo 1 es hermoso. Hemos visto las partes negativas. Vamos a repasar un poquito nada más. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren el contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ellas medita de día y de noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Háblanos a través de tu palabra. Nuestros corazones queremos ponerlos como las flores hacia la luz del amor de Cristo, dirigidos hacia allá. Dirígenos a ti, úngenos, cúbrenos. Si hay personas, Señor, con grandes necesidades, fortalécelas. Si hay personas, Señor, demasiado perturbadas, tranquilízalas. O perturba a los que están muy tranquilos y no están despiertos en las cosas de Dios. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Hay un pensamiento oriental que escuché hace mucho tiempo, o se le puede adjudicar a otro autor, pero lo importante dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Todo comienza en la mente. ¿Qué es lo que estás sembrando? Pues un mal pensamiento que deriva una mala acción, malos hábitos, un carácter malo y un destino malo, o revertir el orden. Por eso la palabra de Dios es la que tiene que ser sembrada. Porque el hombre, tal como es su pensamiento, tal es la persona. Entonces, este es un tema muy claro, hermanos, donde tenemos que tomar una decisión, porque parece el tema de una telenovela, dos hombres, dos destinos, dos caminos, y al final siempre es a dónde vamos, qué destino. Mire lo que dice la palabra de Dios, entonces, y el Señor nos coloca al centro de los caminos para que tomemos una decisión. Ahora, es interesante decirlo, pero nosotros somos libres de tomar la decisión que querramos, pero no somos libres de las consecuencias de las decisiones que tomamos. La palabra de Dios dice entonces, vamos a ver tres aspectos. La primera es, y los tres con P, la prioridad del hombre dichoso o del hombre feliz. ¿Cuál es la prioridad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vamos a ver primero la prioridad y qué es lo primero que tiene que hacer el hombre de Dios. La primera cosa que tiene que hacer es descartar lo negativo antes de enfocarse en lo positivo. Descarta lo negativo antes de que se enfoque en lo positivo. Y un poco más adelante veremos no solamente la prioridad, sino la productividad y por ende la permanencia. Esos tres aspectos, prioridad, productividad y permanencia. Entonces lo primero que hemos visto, ¿qué es las cosas negativas que hay que desechar? Que no anda en consejo. O sea, el consejo, hay consejos buenos, pero no el consejo de los malvados, no el consejo de los que se apartan de Dios. Segundo, no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. La palabra pecador es hamartía, de aquellos que están errando el blanco, de aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Y tercer lugar, no se detiene o se sienta con los burladores, es decir, cultiva, hace una amistad con ellos. Entonces la persona que hace estas cosas no es una persona feliz. Y esas son las tres etapas que uno va cayendo, ¿verdad? Se asocia, comparte y luego se une con los que blasfeman. Una cosa es escuchar los consejos, como dije, pero otra cosa de quién vienen los consejos. ¿De personas que no tienen mayor reverencia a Dios? No. Por eso esta gente, vuelvo a decir, viven como si Dios no existiera en la actualidad. Están alrededor nuestro, se levantan, no dan gracias a Dios, se acuestan, no dan gracias por el día que vivieron, como dice la palabra, hoy es el día creado por el Señor, ni siquiera se dan cuenta, no toman sus decisiones en el temor de Dios. Son personas que reciben todo de balde y no dan gracias, es decir,
han dejado a Dios al margen de su existencia. Pero qué linda palabra cuando dice de nuevo, qué feliz, qué dichoso, qué bienaventurado. Ahora, yo quiero hablar un poquito de la felicidad, porque la felicidad es universal. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos buscamos ser felices, ¿verdad? Pero la felicidad muchas veces, de entendida por el mundo, es una felicidad que debe ser ausente de sufrimiento, sin problemas, estar en una posesión de todo lo deseado, todas las cosas, todos los juguetes alrededor mío y todas las circunstancias que han asegurado mi porvenir. Entonces, por eso decimos, bueno, como quisiera ganar la lotería para no tener esa ansiedad, pero la verdad, vivir dependiendo de Dios es hermoso y es difícil muchas veces. O hay veces queremos entrar en ese estado de los budistas que le llaman nirvana, donde no hay, es decir, trascienden el sufrimiento, aún la conciencia de uno mismo, eso se llama nirvana. No podemos llegar ahí. La vida cristiana es algo tan diferente, por eso vamos a enfocarnos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, siempre las personas que no tienen a Dios, que buscan la felicidad, siempre van a sentir una profunda sensación de insatisfacción, y a pesar de todos los logros, a pesar de todas las metas que hayan logrado en la vida. Ahora, en el tiempo de pandemia, escucharon que el famoso presidente del Consejo Administrativo del Banco Santander de Portugal, que se llama Antonio Vieira Monteiro, de 73 años, falleció en Lisboa del coronavirus, según lo confirmaron sus familiares. Y la hija de este empresario escribió en las redes sociales lo siguiente: somos una familia millonaria y mi padre murió buscando algo que es gratis, el aire. Murió asfixiado en una cama de un UCI, que es Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces dice, olvídate del dinero y quédate en casa. Eso lo dijo casi a comienzos de la pandemia. Entonces, la felicidad, la bienaventuranza, la que el Salmo no tiene que ver con las posesiones de las personas, más bien tiene que ver con actitudes, acciones correctas que tomamos. ¿En base a qué? En base a la relación que tú tengas con Dios. Acciones, actitudes que tú tomas en base a una comunión íntima con el Señor y de acuerdo a sus mandamientos. Y mire qué contraste. El Salmo 4, 7 al 8 dice lo siguiente: tú diste alegría en mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Salmo 4, 7 al 8. Estamos hablando de los salmos. Son riquísimos. Que el Señor nos da prosperidad mayor de aquellos que están en abundancia material. Nos da alegría, nos da gozo, nos da presencia. Y hablando de la bienaventuranza, hay muchas bienaventuranzas. Bienaventurado, por ejemplo, dice el Salmo 33, 12, la nación que teme al Señor, la nación cuyo Dios es el Señor. El Salmo 2, 12, la parte C, dice, bienaventurados, felices los que en Él confían. Apocalipsis acaba con 7 bienaventuranzas. Comienza Apocalipsis diciendo, bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía y obedecen o guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que hay bienaventuranzas en diferentes formas, diferentes facetas, pero todas se originan del temor de Dios, de la relación con Dios, en actitudes y acciones que uno toma en el corazón. Por eso es que este salmo nos quiere corregir la visión que tenemos equivocada, esa visión de la vida, ese paradigma diferente, mundano, secular. Esa es la visión que queremos dejar, desechar, para tomar qué es la visión de Dios en cuanto a la felicidad. Por eso no podemos hallar satisfacción en Dios ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a los mandamientos de Dios. No va a haber satisfacción en la vida, siempre va a haber un vacío, ¿no? Entonces toda la publicidad nos bombardea, todo el cine, las revistas, la televisión nos están diciendo que podemos vivir en esa permisividad o en esa promiscuidad, ¿verdad? Para alcanzar las metas de gozo en la vida. Pero tenemos que hallar qué es la perspectiva bíblica. ¿Cuáles son las características entonces del hombre justo? Ahora vamos a ver a las partes positivas, hemos visto lo negativo. Entonces la prioridad es desechar lo negativo y abrazar lo positivo. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová, verso 2,
en la ley de Jehová medita de día y de noche, es decir, y su delicia. Volvemos a leer, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley del Señor, repito, está su delicia. En la ley está su delicia. Y en esa delicia, que es la ley de Dios, medita. No solamente está su delicia, sino medita, saborea, se goza en la palabra suya, que es hermosa. Por eso que todo comienza en el terreno de la mente. Siembra una idea y cosecharás un pensamiento. El pensamiento produce una acción y así. Por eso este es el terreno de la batalla. Por eso la importancia, porque esto nos va a influenciar. Por eso dice, hombre dichoso el que se deleita en la ley de Dios. Entonces, la carga, no es, perdón, la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios no es una carga, ni produce aburrimiento. Su lectura y su meditación y su estudio son agradables. Por eso todas las enfermedades, los quebrantos, los suspiros del corazón, las vidas y los hogares destruidos, destituidos, ese quebranto que vive la sociedad, vivimos una sociedad fragmentada, familias fragmentadas, porque hemos dejado la ley de Dios. Por eso mira lo que dice en Juan, 1 de Juan 5:3, para que vean lo hermoso que es. Pues este es el amor de Dios, dice 1 de Juan 5:3. Que guardemos sus mandamientos, y mire lo que dice, y sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Y no solamente son los 10 mandamientos, sino todo lo que se expresa como una orden, como un deseo de Dios. Y esto no constituye una carga. Entonces la idea es que una vez que nosotros no somos salvos por obedecer los 10 mandamientos, que una vez salvos, el que me ama guardará mi palabra, es lo que dice el Señor. Y una vez salvos tenemos la obligación de unos a otros de servirnos en ese temor de Dios. Mire lo que dice Gálatas 5:13. Vosotros pues a libertad fuisteis llamados, sino que dice solamente no uséis esa libertad como ocasión para dar riendas sueltas a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso libertad es una responsabilidad, no es una vida de libertinaje. No tenemos que guardar los 10 mandamientos. Y eso es algo muy lindo. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que vivir a esa altura de la ley de Dios. Él requiere perfección de usted y de mí. La única manera de vivir a la altura de la ley de Dios es vivir en el Espíritu de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, mira lo que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y mire lo que dice este pasaje, contra tales cosas no hay ley, porque vivimos en esa esfera del amor de Dios, vivimos en el Espíritu. Entonces, por eso la palabra dice, nos ordena vivir en ese ambiente de obediencia al Espíritu. Y entonces las cosas de la carne van a morir, van a fallecer, van a debilitarse, alimentar. Pero la palabra meditar es una palabra interesante. Y ahí podemos tener el ejemplo de la vaca, que es rumiante. Yo recuerdo en el colegio, estudié que tenía 4 estómagos, panza, bonete, libro y cuajar. Panza, bonete, libro y cuajar. Son los 4 estómagos. Entonces la vaca sale en las mañanas, en la madrugada sale a pastear, come de la hierba del campo y cuando ya sale el sol, a mediodía, va a descansar debajo de la sombra y vuelve a traer ese alimento. Por eso se llaman rumiantes. Vuelve a procesarlo a través de sus 4 estómagos y lo vuelve a traer. Entonces cuando uno lee la palabra, la vuelve a meditar, se fija en ella, es decir, tiene su concentración en ella. Mira lo que dice la palabra en Santiago. Por eso es el problema con nosotros, que no fijamos nuestra atención. Estamos muy ocupados, muy distraídos, la leemos de una manera superficial. Con razón Santiago dice, capítulo 1, verso 4, dice, hablando de la persona que se mira al rostro en un espejo, y dice, y después de mirarse en el espejo se va y se olvida cómo era, porque no fija su atención en el espejo de Dios, que es la palabra, que nos revela realmente cómo somos. Por eso que tenemos que permitir que ese espejo de Dios, cada día, cada mañana,
comience a darnos forma en el carácter según la voluntad y los propósitos de Dios. Y dice: dichoso, feliz, el que su ley medita de día y de noche. Por eso no es una meditación ocasional, es una meditación premeditada, estructurada, disciplinada, como decía este pastor en Buenos Aires, argentino, hablando de todos los demás pastores. Walter Pérez decía que esta pandemia ha hecho y ha creado una mañana, tarde y noche, una apertura en su corazón, como era Daniel, que oraba 3 veces al día, así el salmista también. Entonces ha permitido que no solamente en la mañana, sino también parar, detenerse un momento durante el día y en la noche para cerrar la noche. Hay el hábito de meditar en la palabra del Señor. Y sabemos, hermanos, también cómo Moisés increpa, anima a Josué y le dice, Josué 1:8, un pasaje hartamente conocido para nosotros, dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, lo que está escrito. Porque entonces, cuando lo hagas así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso. Este es el estilo de vida, hermanos, que no está caracterizado por la prisa, que no está caracterizado por la ansiedad, porque eso mata y no favorece la meditación. Por eso cuando nosotros vivimos de esta manera, no va a afectar radicalmente nuestra conducta, porque no estamos compenetrándonos en la palabra de Dios. La va a afectar de manera superficial, de manera, como dicen en inglés, shallow. Por eso nunca vamos a poder diferenciar todo lo que tiene que ver con la filosofía secular de esta sociedad mientras no estemos expuestos a la palabra de Dios. Entonces la prioridad es desechar las cosas negativas y enfocarnos, abocarnos a que nuestro corazón cante en delicia, en meditar las cosas de Dios. Esa es la prioridad. Luego viene la productividad del hombre dichoso, del hombre feliz. Entonces, ¿dónde obtiene estas personas sus recursos? Miren lo que dice el verso 3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí observa algo. Dice: será como un árbol plantado. Es decir, Dios nos planta y Él nos pone junto a corrientes de agua. Él nos planta en su huerto. Y dice corrientes, que son, y habla de es una hipérbole, habla de la abundancia, porque recibe mucha savia, recibe mucha agua, para que esa planta, ese árbol plantado, no se seque. Por eso el Señor no va a usar árboles silvestres que crecen en cualquier parte. Él no los usa. Los árboles que Él tiene son árboles en su huerto, árboles en la casa del Señor. Mire lo que dice Salmo 92, 12 al 14, y espero que te esté ayudando. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92, 12. Plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y ahí viene para todos nosotros que ya estamos entrando en la tercera edad. Dice: ok, ya entramos. Y los que quieran salir también, bienvenidos. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Es decir, vigorosos y verdes en la vejez. No viejo verde, sino en la vejez vas a fructificar y estarás vigorosos y verdes. Isaías dice, 61:3, y dice: Él ha venido a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Y dónde sucede? Eso sucede en el huerto del Señor. Por eso serán llamados, dice, árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria del Señor. Por eso Dios no utiliza árboles silvestres que nacen en cualquier parte, sino aquellos que Él toma y los coloca en el huerto del Señor, en el jardín de Dios, expuestos a los ríos y a las aguas vivas del Espíritu. Amén. Esta comparación es muy acertada porque nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde no hay, y amigos, donde no hay vida espiritual alrededor. Por eso que hay un salmo precioso que me encanta, Salmo 63:1, que dice el salmista: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma, dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, como en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vivimos en un mundo donde no hay aguas. Es una tierra desértica, seca. Por eso que Él puede producir esas corrientes de agua. Si Él nos dejamos que Él nos plante en el lugar adecuado, nos pondrá al lado de esos ríos de agua viva. Qué hermoso, son corrientes de agua. El Señor dijo en Isaías 55, 10 y 11 las siguientes palabras. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será, miren, prosperada en aquello para lo cual envié. Y eso es lo que hace el Señor. Su palabra es una lluvia que cae y que es prosperada. Él la dirige en los propósitos que Él tiene para nosotros. Y además nos dice la palabra que el árbol da su fruto en su tiempo. Y es una palabra interesante porque no dan fruto fuera del tiempo. Todo el tiempo tampoco. Tiene un tiempo que da fruto. Y ese es el poder de la fructificación del justo. Por eso que no solamente uno dice, bueno, el fruto del justo son las almas que va a ganar para Cristo. Hay varios frutos que uno puede dar. Hay más que eso. Por eso el fruto, hay que obtener el fruto, que hay un tiempo de Dios y hay un periodo prolongado de preparación para sembrar la semilla y ayudarla a dar fruto. Y cuando ha habido ese tiempo y dedicación, el fruto vendrá en el momento apropiado. Por eso cada árbol tiene un tiempo para dar el fruto. Por eso habrá ocasiones, estaba leyendo diferentes pasajes, por ejemplo, frutos de labios que confiesen su nombre, Hebreos 13:15. Habla del fruto de la comunión y la edificación, Romanos 1:13. De santificación, Romanos 6:22. De ofrendas económicas, Romanos 15:28. De conversiones, Romanos 16:5. Fruto de buenas obras, Colosenses 1:10. De justicia y paz, Santiago 3:18. Y etcétera, etcétera. Y de conocimiento de nuestro Señor, 2 de Pedro 1:8. Y ya hemos dicho que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es decir, el carácter. Ahora, dice la palabra de Dios también que este árbol que está plantado junto al río, su hoja no se marchita. Es decir, los árboles son como los pinos, los árboles plantados en el huerto del Señor, siempre están verdes y nunca pierden sus hojas. Esos son los pinos. Ese es el testimonio que le damos a los demás. Es decir, la hoja no se marchita. ¿Por qué? Porque Dios nos da frescura y vitalidad. Y cuando estamos en Él, somos inmunes al deterioro que provoca la sequía. Así es el creyente que está bien arraigado en Dios y en su palabra. Dichoso el hombre. Un árbol plantado a la orilla de un río, se dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por supuesto que esto no estamos hablando de la cultura de la prosperidad, no. Estamos hablando de que cuando hay confianza en Dios, cuando hay honradez, hay laboriosidad, tenacidad, confianza y optimismo, podemos obtener frutos de prosperidad en las empresas comerciales que podamos emprender. Pero el énfasis del salmista, hermanos, es en otro tipo de prosperidad. No en los logros temporales, sino el carácter que tiene repercusiones eternas. Alguien decía que todos los logros que podamos hacer son ceros, pero si ponemos al Señor como número uno, el 1 califica todos los ceros. Yo puedo tener 3 ceros acá, pero si pongo 1 es 1000, o 6, 1.000.000. Y esto es lo importante. En tercer lugar, hermanos, y último, no solamente la prioridad, no solamente la productividad, sino también la permanencia del hombre que es feliz. Versos 4 y 5 dice, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta es una escena hermosa. Es una escena que se toma de la vida agraria, ¿no? Sabemos que en el pueblo de Israel, la era quedaba sobre las colinas, la era, donde se trillaba el grano. La era estaba expuesta a los vientos, mientras que el lagar, abajo, donde se apretaban los viñedos, era abajo en el valle,
Pero la era, ¿qué es lo que hacían? Le aventaban el trigo y dejaban que el viento, el trigo que había sido trillado, dejaban que el grano de la cáscara y la paja a través del viento se separaran. Entonces, cuando era lanzado al aire, el grano que tenía mayor peso caía al suelo, mientras que el tamo, que era la paja o el polvo, estaba a merced del viento. Y esa es la comparación que hace el Señor. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, a la merced del viento. Por otro lado, la figura indica que es el valor de las personas. Y a veces nosotros tenemos una aprensión a crear ídolos, ya sea en el cinema, artistas, estrellas de cine, futbolistas, cantantes, rockeros, multimillonarios, y los vemos como los grandes ídolos, los grandes ejemplos. Pero esa es la perspectiva del mundo, hermanos. Si esos hombres, por más famosos que sean, no tienen la ley de Dios en sus corazones, la permanencia de Cristo en ellos es humo y neblina que se dispersa en el viento. Y no es bueno tomarlos como un punto de referencia. Tampoco van a tener firmeza en sus convicciones. Predicadores que van cambiando de línea y se van ajustando dependiendo como el camaleón, que se pone de colores según la estación. No, queremos nosotros ser firmes en las cosas de Dios, y una vez que ya tenemos la palabra, vamos a tener la permanencia en las cosas del Señor. Por eso, mire lo que dice acá. Una vida conduce a la muerte, que es un callejón sin salida, y el otro conduce a la vida. Verso 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a ver el fin de ambos caminos. En primer lugar, lo que está diciendo la palabra: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Va a llegar el día de juicio para todos, y la verdad última será revelada. ¿Qué quiere decir el Señor que los malos no se levantarán en el juicio? Cuando el Señor venga a juzgar, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Y esto es lo que ocurre. Esto de acá no ocurre hoy día, estos tiempos. Los impíos prevalecen, hacen lo que les viene en gana, cambian las leyes y las adaptan a sus preferencias. Pero vendrá el día que ellos tendrán que venir al alto tribunal de Dios, donde se distinguirá claramente la cizaña del trigo. Ahorita se camuflan los dos, la cizaña y el trigo, pero vendrá el día que el Señor separará claramente. Cuando estudiaba la parábola del rico y el pobre Lázaro, el comentario era interesante, que decía un teólogo: Dios no ha creado un pequeño infierno en el cielo, no. Él se va a asegurar que el infierno esté separado completamente del cielo y de la gloria, y que haya una cima, que los que están en el infierno no puedan pasar y los que están en el cielo no puedan descender. Y eso es lo que el Señor se va asegurando. Los caminos van tomando decisiones y van creando diferentes destinos. Ahora no lo podemos percibir, ahora hay una confusión, cizaña y trigo, pero vendrá el día que todo saldrá a la luz. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, dice la palabra de Dios. Como dice la palabra, los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Dios se va a asegurar que los impíos no formen parte alguna de la eterna congregación del pueblo de Dios. Dígame. Segundo lugar, porque Dios, dice, el Señor conoce el camino de los justos. Él sabe el camino de cada uno. Y más la senda de los malos perecerá o desaparecerá. Por eso nosotros no negamos la palabra, como le escribe Pablo en Romanos 2:3. Dice: el justo juicio de Dios. Él tiene un conocimiento exacto de cada hombre. Mire lo que dice Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Y ahí viene la palabra, que tú escaparás del juicio de Dios, o del justo juicio de Dios. Entonces,
el camino de los malos desaparecerá, a la deriva sus proyectos y sus planes. Muchas personas hablan como si no tuvieran idea del veredicto final. No hay base para la incertidumbre en lo que a Dios tiene que ver. Y pasamos por alto, por ejemplo, las enfermedades, las consecuencias de nuestra conducta libertina, la esclavitud, por la adicción de las drogas, actitudes orgullosas y caprichosas, la soledad que muchos viven a consecuencia del egoísmo, del desvarío, que son adelantos de un juicio que tendrá consecuencias de una dimensión superior en la eternidad. No olvidemos que la forma en que vivimos aquí tiene consecuencias en nuestra vida presente y tiene consecuencias mucho más allá de la eternidad. Por eso el salmista concluye de esa manera. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, 7 al 9, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, o eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que hermanos, todos nosotros estamos en la encrucijada de dos caminos. ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Tienes que decidir. Eres libre de tomar cualquier acción, pero eres libre de las consecuencias. ¿Y cuál de los dos escogeremos? Vamos a orar. Si tú eres una persona que se ha acercado a escuchar este mensaje y no tienes la certidumbre y la convicción de tu salvación, y recién se te ha presentado esta opción de dos caminos y estás tomando el camino equivocado, estás a tiempo. La palabra de Dios dice, mejor es perro vivo que león muerto, decía el rey Salomón. Es decir, nosotros todavía tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos. Dios nos concede el tiempo en este valle de la decisión y tenemos que tomar una acción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos sembrado un pensamiento que produce una acción. Hemos sembrado una acción que está produciendo un hábito. Hemos sembrado un hábito que está produciendo un carácter, pero ese carácter nos va a llevar a un destino. Señor, hay dos destinos. Un destino con Dios, un destino sin Dios, a la deriva. Por eso queremos orar para que las personas que nos escuchan puedan tener a Cristo y el destino de la vida eterna. Señor, te damos gracias. Repita conmigo. En este momento yo quiero arrepentirme de haber tomado el camino equivocado. El camino que para el hombre me parecía ver el camino verdadero, pero es un camino falso, es un camino equivocado. Y quiero recapacitar, arrepentirme y volver a tus caminos. Quiero recibirte en mi corazón, que el Espíritu sea mi guía, mi brújula hasta el final de mis días. Te lo pido todo en los méritos y en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias, cariños, ánimo.